Bueno, Dios les bendiga. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Y puse ahí como título, ¿verdad? Eh, la sangre de Cristo es más poderosa de lo que piensas. ¿Por qué? Porque muchos piensan, ¿verdad? Que cuando uno escucha el Evangelio, ¿verdad? Uno dice, sí, ok, bueno, Jesús murió por mí. Pero muchos no entienden, no comprenden, no entienden el significado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eh, el Señor amado, imagínense que Él no solo limpia el alma, sino que limpia la conciencia. ¿Mm? El Señor Jesucristo lo que ha salvado es el alma, debemos entender, ¿verdad? El Señor Jesucristo limpia nuestra conciencia. ¿Y cómo trabaja esto? Pues nosotros de corazón, cuando hemos creído, nosotros estamos con esa seguridad que Él ha pagado todos nuestros pecados y somos salvos eternamente gracias a su único y puro sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Su sangre nos ha redimido, ha extraído todos los pecados que nosotros cargamos en nuestra alma. Recordemos que la palabra del Señor dice, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9, que los sacrificios que se hacían, ¿verdad? La sangre de los animales solo purificaba la carne, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Jesucristo fue que Él purifica el alma. Entonces vamos a ver esto, ¿verdad? El tema, la sangre de Cristo es más poderosa de lo que piensas. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 24. 9, 23, 24. Escuchemos. ¿Por qué Jesucristo ha limpiado tu alma? Debemos de entender que el pecado, ¿dónde vino el pecado? Muchos dirán, bueno, el pecado de Adán y Eva, correcto. Pero ¿de dónde fue originado el pecado? Satanás. Recordemos que dice la palabra de Dios que Satanás es el primero que pecó. El primero. Entonces Satanás es el que vino, ¿verdad?, a corromper la creación, todo lo perfecto de Dios, ¿verdad? Por medio de la maldad, Satanás, ¿verdad? Él vino y claro que nosotros no podemos culpar a Satanás porque nosotros el Señor, Dios perfecto, nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos nuestras propias responsabilidades, ¿verdad? Claro, conforme a la justicia de Dios y la sabiduría que nos ha dado. Nos ha dado una conciencia que nosotros podamos escoger, ¿verdad? Así como es, como pasó, y muchos piensan, tal vez, que los ángeles, cuando Satanás pecó, ¿verdad? No sé si muchos pensarán, claramente nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? No dice un capítulo exacto, un versículo exacto, que los ángeles tenían libertad de albedrío, porque lo podemos analizar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, cuando escuchamos que Satanás trajo a la tercera parte, ¿verdad?, de los ángeles, ¿verdad?, y otros escogieron estar con Dios, significa que los ángeles escogieron, tuvieron ese privilegio de escoger, ¿verdad? Si no fueran robots y no hubiera Satanás engañado a muchos, ¿verdad? O llevado en pos de él. Entonces, claramente vemos, ¿verdad?, que el Señor ha dejado de escoger, ¿verdad? Entonces, nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, vamos a Adán y Eva, ellos, correcto, eran perfectos a los ojos de Dios porque ellos tenían el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos algo muy especial que el Señor nos ha dado. Nosotros escogemos. Aún nosotros, los hijos de Dios, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros escogemos.
Queremos alabar al Señor en esta tarde, en la mañana, en la noche. Unos no comen por el Señor, otros no duermen por el Señor. Hay de muchas maneras. Y esto es lo que se complace el Señor, de que uno lo haga con libertad. ¿Me entienden? Entonces el Señor nos ha dado a nosotros ese libre albedrío, ¿verdad? Entonces, el pecado, ¿verdad?, empezó de Satanás. Y por eso fue expulsado, ¿verdad? Entonces debemos entender, cuando Satanás expulsado, vino a la tierra, ¿verdad? Y vino a corromper, ¿verdad? A corromper la creación de nuestro Señor. Vino, engañó a Eva. Pecaron, ¿verdad? Como seres, nosotros somos hechos, ¿verdad? El Señor nos ha hecho, ¿verdad?, con esa libertad de escoger, libre albedrío. Entonces, Adán y Eva escogieron, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Eva fue la transgresión, ¿verdad? Engañada por Satanás. Entonces, el pecado, ¿verdad? Pecó Satanás en el cielo y nosotros pecamos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor, cómo se limpiaba las cosas del cielo que vamos a ver aquí? Y meditemos, ¿verdad?, en esto, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo. Capítulo 9 de Hebreo, versículos 23 y 24. Escuchemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque su sangre la llevó donde está el Santísimo. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas. Pero decimos, ¿pero por qué en el cielo? Leamos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales, con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en lugares santos, hechos de mano, que son figuras del verdadero, el tabernáculo, ¿verdad?, celestial, verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Recordemos, ¿verdad?, que de dónde vienen las ordenanzas, de dónde vienen las leyes del Señor. Pues del cielo. Las leyes fueron violadas. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo podía la ley del Señor ser perfeccionada? Solo por medio de uno, Jesucristo, nuestro Salvador. El único que cumplió toda la ley, el Señor amado, cuando fue Jesucristo bautizado. Por eso la voz del Señor salió y dijo: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Porque es el único, ¿verdad? Ahora, el Señor, imagínense, el testador, que es nuestro Señor Jesucristo, para abolir el Viejo Testamento, tenía que cumplirlo. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad?, a los discípulos, que yo no he venido para abolir la ley y los profetas, sino a cumplir. Entonces, Señor, a cumplir todo lo que el Señor había demandado, el cual no solo eran 10 mandamientos, ¿verdad?, sino que eran como 800 y algo, no sé, ya está más, ¿verdad? Entonces el Señor cumplió todo a la perfección. Entonces, para poder abolir, ¿verdad?, como dijimos, el viejo, el Señor tenía que hacer esto, ¿verdad? Lo hizo perfecto, único. Entonces, nosotros ya no somos salvos por medio de la ley, de las obras, sino, de la ordenanza, de los sacrificios, sino por la ley de la fe. Y este es el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo hizo para todos nosotros. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, que fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas. De esta manera, al Señor Jesucristo romper el velo, los velos, ¿verdad?, que nos separaban de Dios,
porque por pecadores. Ahora el Señor entrando al lugar santísimo, ¿verdad? Donde lo que es, no es hecho por mano de hombre, sino que es por Dios, porque el que se le dio a hacer a Moisés, este fue la réplica al original, que está donde está el Padre Celestial. Es donde Jesucristo llevó su sangre para limpiar. Por eso es que nosotros ahora tenemos esa confianza de venir ante Dios en persona, o sea, personal. Nosotros cuando oramos tenemos una relación con el Señor, leemos la palabra de Dios, el Señor nos contesta de esa manera, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. La iglesia, nosotros somos la iglesia, 2 personas somos la iglesia. Nosotros donde caminamos, ahí va el Señor, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada persona, donde vayamos, 24/7. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que entender esto. Ahora, leamos, cuando decimos, ¿verdad? Jesús limpia la conciencia y el alma. Vámonos a Hebreos capítulo 9. En ese mismo capítulo, versículo 9. El capítulo 9, leamos, ¿verdad? Dice, y dice así, lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. Imagínense, el sacerdote, ¿verdad? Tenía que también hacer un sacrificio para él mismo. O sea, los sacerdotes, los levitas, los que hacían esto, ¿verdad? Los rituales, tenían que ellos purificarse, pagar por sus pecados primero para traerlos los del pueblo de Israel. Pero como Jesucristo es el sumo sacerdote, él mismo trajo su propia sangre, no sangre ajena, dice la palabra de Dios. Trajo su propia sangre y la llevó al Padre, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo es el que limpia nuestras conciencias. ¿Ya? ¿Por qué? Yo sé, si yo sé que peco, pero como el Señor ha limpiado mi conciencia, que sé y estoy seguro que voy al cielo, no por mis obras, sino por la obra de Jesucristo, que me ha redimido, me ha salvado, ha limpiado mi alma por toda la eternidad. Entonces soy parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Acepto al Señor como fragancia agradable a Dios por la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. No es lo que yo vaya a hacer, no es lo que yo haga, es lo que ha hecho Jesucristo. Entonces, mi conciencia, como está limpia de que yo ya no tengo culpa, ¿verdad? Porque Jesucristo ya pagó por mí. Mi conciencia, el corazón que el Señor ha puesto en mí, por eso dice la palabra del Señor que Él ha puesto sus mandamientos en nuestros corazones. Nos ha dado un corazón nuevo. Testifica, el Espíritu Santo testifica que nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Esta es la paz que tiene cada hijo de Dios. Esta es la paz que el enemigo ha querido quitar a muchos hermanos y hermanas. No digo que no son salvos, ¿verdad? Los que están en yugo. Hay muchos que están en yugo por no ser salvos, pero hay otros también cristianos que están en yugo por la doctrina de hombres que se les ha dado, ¿verdad? Ahora, esto solo es entre tú y Dios, ¿verdad? Yo no sé nada. Yo no sé absolutamente nada. Porque el único que conoce los corazones y escudriña los riñones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, es Dios. Dios Jesucristo, el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los únicos que escudriñan el corazón, la mente del hombre, ¿verdad? Entonces, eso es entre tú y Dios, ¿verdad? De que eres salvo. Hacerte esa pregunta, ¿soy salvo? Tal vez vaya al cielo. No es un tal vez. Yo voy al cielo porque Jesucristo pagó por mis pecados.
Ahora, leamos Hebreos 9:14 de ese mismo. Leamos. Dimos de la conciencia, ¿verdad? Jesús limpia la conciencia y el alma. Leímos, ¿verdad? Que aquí, cuanto a las conciencias, al que hacía el servicio, o sea, el que sería servicio sabía que era pecador, ¿verdad? Pero Jesucristo, que es un sacerdote, él no pecó, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que hace el Señor, ¿verdad? Nosotros creemos el Evangelio de Salvación. Versículo 14, Hebreos 9. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, no temporal, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras malas, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que Él nos hace sentir nuestro corazón, nuestra conciencia está limpia. No es por mis obras. No es por mis obras. Es por la obra de Cristo. Esta es la libertad, ¿verdad? Tener en la conciencia esa libertad. Señor, yo soy salvo por ti. Y aunque pecamos, porque sí, pecamos. No somos perfectos todavía. No debemos de pecar, pero lamentablemente pecamos. Y el Señor lo sabe. Pero nosotros, para agradar a Dios, nosotros debemos de apartarnos del pecado. Entonces, nosotros tenemos al tener esa libertad de sentirnos, ¿verdad? Que nuestra conciencia está limpia. Mi alma ya no está sucia. Mi alma ya está salva, está sellada con el Espíritu Santo. Yo voy al cielo y es una alegría, gracias Señor Jesucristo. Entonces nos apartamos del pecado. Eso nos hace apartarnos más del pecado, ¿verdad? ¿Ya vieron qué diferente es? No es por lo que yo soy que yo voy al cielo. Es por lo que hizo mi Señor. Y porque el Señor lo hizo, me amó. El Señor me amó. Aún siendo pecador, Él me amó y me salvó. Entonces, yo quiero apartarme del mal porque lo amo. Él me amó primero. Yo ahora lo amo a Él. Amo porque entiendo que Él me amó sin que yo lo hubiera amado. El legalismo es algo brutal. Y el enemigo ha hecho de muchos hermanos y hermanas, y es triste, de que uno tiene que estar obrando y perseverando hasta el fin. Y esto nunca uno va a tener paz hasta que llegue a ese entendimiento. Y solo por medio del Espíritu Santo que el Señor abra los corazones. Ya dije, ¿verdad? No sé si uno es salvo o es salvo, ¿verdad? Uno que no es salvo, lo bello es que el Señor va a hacerle entender a esta persona y va a entender el Evangelio, ¿verdad? Y va a ser salva, ¿verdad? Por toda la eternidad. Y a otro que es salvo, y tal vez, ¿verdad? Porque se ha llenado de doctrinas de demonios, ¿verdad? Del maligno, ¿verdad? Que son doctrinas de hombre. Esta persona se dejó poner el yugo, ¿verdad? De servidumbre, de estar en una vida de que no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? El Señor quiere que tengamos libertad, que lo amemos sin ninguna condición, porque Él nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Entonces, lo que quiere el Señor es que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, sin ningún... sin hacer algo solo para agradar al Señor, porque si no me va a castigar. No es eso. Eso no es libertad. La libertad es, Señor, yo hago porque te amo. ¿Cómo te fijaste? Sucio que era. Te fijaste en mí. Y aún así en mi imperfección tiene paciencia conmigo. Me ama aunque yo hable mal de la persona. Me ama. Qué amor tan
es un amor incondicional. Entonces, cuando yo llevo a la convicción por medio del Espíritu Santo de que yo estoy mal, ¿ya vieron? Entonces me da vergüenza. Le digo, Señor, ¿cómo me amas? Que aún así yo con mi mal comportamiento, pero tú me amas. ¿Me entienden? ¿Ya vieron cuál es la libertad que uno siente? Entonces, ese es mi deseo, que ustedes, ¿verdad? Si están atrapados en el legalismo, que se les ha predicado que la salvación se pierde, que si vas a hacer algo, entonces uno está con temor. Ay, y, ¿verdad? Uno se llena de ansias, ¿verdad? De terror, sin conocer el amor de nuestro Dios. El amor de nuestro Dios es bello. Vamos a leer. Miren, vámonos a Romanos 2.15. Escuchemos lo que dice. Romanos 2.15. Aquí. Romanos 2.15. Escuchemos lo que dice, ¿verdad? Sobre la conciencia. Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose mientras tanto, o también excusándose sus pensamientos unos con otros. Esto, ¿verdad? Muy claro, el Señor nos ha limpiado nuestra conciencia. Por eso tenemos esa libertad de que sabemos dónde vamos cuando vamos si sentimos que vamos a morir. Nosotros tenemos la seguridad. Yo sé dónde voy. ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Vamos a hablar del amor de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Algo bonito, ¿verdad? Que Juan entendió el amor del Señor. Primera de Juan 4:10. Escuchemos a Juan, que es lo que dice. En esto consiste el amor. Escuchemos en lo que consiste el amor. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Imagínense, si nosotros, por ejemplo, hayamos, asesinado a alguien, ¿cómo esa familia va a venir? Yo te perdono, te amo. ¿Me entienden? El Señor, el amor de Dios es... No sé si ustedes entienden lo que les digo, ¿verdad? El Señor, cuando nosotros meditamos en esto, ¿verdad? Nosotros vemos claramente el amor, ¿verdad? La misericordia, el amor incondicional que tiene el Señor con nosotros. Ahora el versículo 19 de ese mismo capítulo. Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. ¿Ya vieron? Nosotros no merecíamos ese amor, pero Él nos amó y dio su vida por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. Salvó mi alma, limpió mi conciencia, o sea, de que ya no tengo peso. Sé que voy al cielo por medio de su obra y nadie va a quitarme esto. Nadie me va a arrebatar de las manos del Señor, ¿verdad? Lo dijo el Señor Jesucristo. Y hay muchas, ¿verdad?, bendiciones que el Señor nos da, nos promete, ¿verdad? No solo al darnos el Espíritu Santo. Y hay otro versículo de Efesios 2, 4, 5. Efesios 2, 4, 5. Efesios 2, 4, 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracias sois salvos. Ahora aquí, ¿verdad?
y nos ha levantado con Él y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Ya estamos sentados al momento que nosotros entendemos de corazón lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que nosotros no somos salvos por medio de otra obra, sino que solo la obra de Cristo. Nosotros somos sellados y en ese instante, ¿verdad? Nosotros sentados. Acordémonos que dice la palabra del Señor cuando Pablo dijo, ausente en el cuerpo, presente con el Señor, ¿verdad? Perdón, sí, en espíritu, presente con el Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de pensar esto, debemos tener esto siempre en mente. Nosotros ya estamos con el Señor. Nuestro cuerpo glorificado, el Señor lo tiene, ¿verdad? Ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener por toda la eternidad. Entonces, nuestra seguridad es eterna. Desde el instante que nosotros creemos el Evangelio, nosotros ya somos propiedad de Cristo. Y nadie nos puede arrebatar. Ahora, la posesión comprada. ¿Qué es la posesión comprada? ¿Qué significa la posesión comprada? Pues es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque dice la palabra del Señor que con sangre nos compró el Señor Jesucristo. Nosotros fuimos comprados con sangre. Entonces, ¿qué es la posesión comprada? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es la garantía? ¿Verdad? ¿Por qué se nos da la garantía? La garantía, ¿qué es la garantía? Ahora vamos a escuchar, ¿verdad? Que nos dio o da, o sea, que nos dio a los que hemos creído o da a los que van a creer o los que creen, ¿verdad? Al aceptar el Evangelio. Efesios 1:14. ¿Qué se nos da al creer el Evangelio? ¿Verdad? Se nos da las arras, ese. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria, cuando nosotros recibamos nuestros cuerpos nuevos. Segunda de Corintios 1:21. Segunda de Corintios 1:21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, Segunda de Corintios 5:5. Segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Por tanto, estamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. O sea que nosotros estamos ahorita en este cuerpo, ¿verdad? Ausente en el Señor. A nosotros, al instante de salir de este cuerpo, estamos presentes con el Señor, ¿verdad? Por tanto, estamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausente estamos del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando uno quiere ver milagros que suceden en campañas, ¿verdad? Por fe andamos, no por vista. Qué contraste, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Porque es cierto, nosotros escuchamos, nosotros somos salvos por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No por vista, ¿verdad? Efesios 4:30. Me gusta este versículo porque es bien claro. Efesios 4:30. Aquí no hay de dónde perderse. Perdón, estaba con Filipenses. Okay. 4:30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Más claro no puede ser la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Otro tema que quería incluir, porque son varios temas pequeños, quiero hablar de la incredulidad. La incredulidad.
Vámonos a Juan capítulo 10, versículo 26. Juan 10, versículo 26. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque, como dije, ¿verdad? Que hay hermanos que se han apartado de la verdad. Perdón, han caído en el legalismo, en el yugo de Satanás, que dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Estos hermanos han caído en apostasía. Pero también entendamos que hay también personas que son falsamente convertidos, creyendo, ¿verdad?, que hacer buenas obras los lleva al cielo, ¿verdad? Juntamente con la obra de Cristo, el cual Cristo no necesita ayuda de nadie, ¿verdad? Él cumplió todo a la perfección, el cual nosotros nunca lo vamos a poder hacer. Nuestras obras van a ser sucias siempre, ¿verdad? 10:26 dice así. Escuchemos lo que dijo Jesucristo. Jesucristo mismo diciendo: mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Imagínense la incredulidad. No creer que Jesucristo pagó por tus pecados es incredulidad. No creer que Jesucristo es el Salvador es incredulidad. No creer que el evangelio es por fe y no por obras es incredulidad. Juan 8:24. Escuchen lo que dijo también Jesucristo. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto lo decía el Señor Jesucristo, claro, predicando a Israel. Ellos no querían creer que Él era el Salvador, el Mesías. Igual ahora en estos tiempos que Jesucristo, ya habiendo sido crucificado, ¿verdad?, murió por nuestros pecados. Y no creer que Él lo hizo todo, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Él fue enviado para pagar por nuestros pecados. Él resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra de Dios. No creer que Jesucristo es el Salvador es incredulidad. Ahora, Actos capítulo 7. Hechos 7. Hechos 7, 51. Aquí, ¿verdad? Escuchemos a Esteban que le está predicando a los fariseos, ¿verdad? El cual lo rechazaron, ¿verdad? Rechazaron la prédica que él estaba dando sobre Jesucristo. Dice así el 51. 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. Ellos no querían creer. No querían creer. Cerraban sus oídos, no querían creer, no querían escuchar sobre Jesucristo, que era el Mesías, ¿verdad? El Cristo. Imagínense que resistir al Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dijo algo muy, pero muy llamativo, ¿verdad? De que todo será perdonado, ¿verdad? Hay que hablar mal del Hijo y del Padre. Pero contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? Imagínense cuántas veces a uno se le ha predicado y uno endurece su corazón. Cuando uno muere, ¿verdad? Rechazando la convicción de que el Espíritu Santo, o sea, rechazando la obra que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida, de que entiendas, ¿verdad? De que Jesucristo ya pagó por tus pecados, y uno endurece su corazón. Yo no quiero escuchar esto, yo no soy religioso, ¿verdad? Entonces esto es peligroso, porque cuando uno muere, uno puede morir hoy y escuchaste el Evangelio, no vas a tener excusa. Vas a ser juzgado por haber rechazado la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?
llevándote la convicción, ¿verdad? El Señor te ama. Él murió por ti. Ya no hay necesidad de estar buscando, ¿verdad? Todas las maneras, porque muchos dan dinero, ¿verdad? Para sentirse bien. Muchos hacen buenas horas para sentirse bien, pero esto no va a limpiar las conciencias y no te va a llevar al cielo, ¿verdad? Y ahora Efesios 2:2. Los hijos de desobediencia son los que no han creído en el evangelio que es por gracia. Bueno, a Efesios 2:2. Efesios 2:2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Esto lo explicamos hace rato, ¿verdad? En el video anterior. Los hijos de la desobediencia, ¿verdad? Aquí está hablando el Señor, ¿verdad? Entre los cuales, escuchemos el versículo 3, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de ira. O sea, los hijos de ira, perdón, quise decir, ¿verdad? Los hijos de ira son los que no han recibido el evangelio, ¿verdad? Los que no han creído el evangelio. Hijos de ira, ¿verdad? Porque estos están condenados a perderse mientras no acepten el evangelio de salvación, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Rapidito solo quería que repasáramos estos versículos, ¿verdad?, que puse aquí sobre la similitud de los sacrificios y ritos relacionados con Jesús, ¿verdad? Vamos entonces a Levítico 1:10 para que vean, ¿verdad?, qué similitud tiene Levíticos con el libro de Hebreos. 1:10 dice así, ¿verdad? Y si su ofrenda para sacrificio quemado fuere de ovejas, de los corderos y de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Sin defecto. Ya vieron, tiene que ser perfecto. ¿Y a quién nos recuerda esto? A Jesucristo, ¿verdad? Escuchemos. Jesucristo, el Cordero sin pecado, quiere decir sin defecto, ¿verdad? El Cordero que quita los pecados. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Okay. Efesios 5:2. Claro, se me está parando el teléfono, no sé por qué. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. O sea, lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue limpio, sin pecado, y fue un olor suave al Señor, ¿verdad? Porque no vio ninguna corrupción, ¿verdad? No había nada en la carne de Cristo, ¿verdad? Gracias al Señor. Ahora vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Ahí donde empezó, ¿verdad? 12:46. 12:46. Sí. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, sobre la similitud de los sacrificios y los ritos, ¿verdad?, sobre Jesucristo. El versículo 46, Éxodo 12:46. En una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de casa,
ni quebraréis hueso suyo. Recordemos, ¿verdad?, que Jesucristo no tocaron sus huesos. Imagínense cuando estaban, ¿verdad? Recuerdan que mandaron a quebrar los pies, ¿verdad? Como se acercaba ya era noche, casi noche, ¿verdad? Iba a terminar el día y empezar el sábado. Tenían que quebrar los huesos para que murieran rápido, ¿verdad? Los ladrones, ¿verdad? Ellos les hicieron eso, pero la palabra del Señor dice que a Jesucristo no le tocaron, y la profecía era esta también, ¿verdad? Que no no iban a tocar sus huesos, no iban a quebrar sus huesos. Ahora vamos a Juan 19. Vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Juan 19. Okay. Juan 19, 30 al 36. Juan 19, 30 al 36. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Jesucristo cumplió todo lo que el Señor había dado, ¿verdad? La tarea de Jesucristo era cumplir la ley y perfeccionarla y pagar por todos nuestros pecados. A Jesucristo se le fue puesto, todos los pecados fueron puestos en su carne, ¿verdad? Y fue clavado todo eso, ¿verdad? La ley de los sacrificios, todo eso ahí. Por eso dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque eran gran día aquel sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que fue crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y de su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Recordemos que Juan estaba ahí presente, ¿verdad? 36. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no será quebrantado de él. ¿Ya vieron? Lo que se hacía en Levítico, ¿verdad? En los sacrificios, esto mismo vino a hacer Jesucristo. En el capítulo 16 de Levítico se dice, ¿verdad?, que a este animalito ponían todos los pecados de Israel y se dejaba suelto en el desierto. ¿Qué les parece? ¿Quién fue al desierto para ser tentado? Jesucristo, ¿verdad? También Jesucristo ayunó 40 días, y 40 noches. ¿Quién anduvo vagando por 40 años en el desierto? Israel. Muchas personas no entienden el significado. Hay muchas cosas que vino a hacer el Señor Jesucristo. Tanto tesoro, ¿verdad? En la palabra del Señor que nos enseña, ¿verdad? Que si estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo más y leemos Levítico y después estamos leyendo Hebreos, vamos a darnos cuenta que estos libros van, ¿verdad?, iguales, ¿verdad? Porque aquí el autor en Hebreos está predicando y defendiendo lo que hizo Jesucristo comparado con lo que se hacía antes en la ley de Moisés, ¿verdad? Que esto ya no es parte, ¿verdad?, parte de la salvación, sino que solo es por medio de la fe, ¿verdad? Y vamos a ver, la verdad, en la próxima vamos a leer Levítico 16 en la próxima, y vamos a estar vamos a ir leyendo desde del capítulo 3 en adelante, ¿verdad? Y para que vayamos así, ¿verdad? ¿Cómo le diría? Llamamos una secuencia de lo que se hacía en Levítico, ¿verdad? Igual está hablando el actor en Hebreos, ¿verdad? Y es muy bonito, porque esto hasta nos enseña, ¿verdad?, lo que Jesucristo fue a hacer al cielo, ¿verdad? También se nos habla de que el Señor juró
juró, el Señor Dios juró con juramento de Dios que Jesucristo sería el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Juramento de Dios. Eternamente y para siempre. Entonces, nosotros, ¿verdad? Imagínense, Jesucristo al resucitar, Él es el sumo sacerdote eternamente para siempre. La seguridad eterna que tenemos nosotros y debemos de tener en nuestros corazones y nuestra mente es la eternidad, la seguridad eterna con Jesucristo. Entonces, vamos a leer, vamos a ir leyendo y asimilando, ¿verdad? Levítico con Hebreo, ¿verdad? Para la próxima, si el Señor nos da vida, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias, hermano Oscar. Dios te bendiga. Pues entonces, en la próxima, si Dios quiere, continuamos, ¿verdad? Con Levíticos y Hebreos. Dios les bendiga.